Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del espectáculo y que, francamente, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Estamos hablando de nada más y nada menos que de un escándalo que involucra a dos nombres que todos conocemos muy bien, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si lo han escuchado bien nuestros queridísimos protagonistas de Esenkalkapm, o como la conocemos aquí, Llamas a mi puerta, se encuentran envueltos en un lío legal bastante inesperado y complejo. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de esta pareja, tanto en la ficción como en la vida real, y esta noticia ha caído como un jarro de agua fría para muchos. Entiendo perfectamente esa sensación de sorpresa y hasta de decepción, porque cuando admiramos a personas, nos gusta imaginarlas en un mundo de perfección. Pero la realidad, como a menudo sucede, es mucho más complicada y, en este caso, tiene tintes legales que debemos analizar con detenimiento. Así que si quieren estar al día de todo lo que está sucediendo, de los detalles que se están filtrando y de las posibles implicaciones de este asunto, quédense con nosotros porque vamos a desgranar este tema punto por punto. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en la noticia, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratuito, solo tienen que hacer clic en ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles las noticias más relevantes y los análisis más interesantes del mundo del entretenimiento. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en el corazón de la noticia. Como mencioné, el título de nuestro vídeo de hoy ya lo adelanta: Escándalo Hande y Kerem en fuerte lío legal inesperado. Y créanme, la palabra inesperado es clave aquí. Porque cuando pensábamos que su historia de amor y sus exitosas carreras profesionales eran lo único que acaparaba titulares, surge esta situación que ha tomado a muchos por sorpresa. Según los informes que hemos podido recopilar y cruzar de diversas fuentes confiables, la situación legal que involucra a Hande Erçel y Kerem Bürsin no es un simple malentendido o una disputa menor. Parece ser un asunto con ramificaciones más profundas de lo que podríamos imaginar inicialmente. Los detalles específicos, como siempre en estos casos, son algo difusos al principio. Los abogados suelen ser muy reservados, y es comprensible, para proteger los intereses de sus clientes. Sin embargo, lo que sí se ha ventilado es que la disputa legal no surge de una relación personal entre Hande y Kerem, ni de un conflicto derivado de su tiempo juntos en las grabaciones de la serie que los catapultó a la fama mundial. Tampoco parece estar relacionado con algún tipo de infidelidad o problema de pareja, algo que muchos fans podrían haber temido. No, la raíz del problema, según lo que se ha informado, parece estar en el ámbito profesional, específicamente en un acuerdo contractual o un litigio relacionado con uno de sus proyectos o colaboraciones. Se habla de presuntas infracciones de contratos, de incumplimientos de acuerdos preestablecidos, e incluso se han mencionado cifras económicas que podrían ser considerables. La información más recurrente apunta a que este lío legal podría tener que ver con una disputa empresarial o de derechos de imagen, algo que, si bien suena técnico, puede tener consecuencias muy reales y serias para las carreras de los involucrados. Es importante recordar que al ser figuras públicas de este calibre, cada paso que dan, cada contrato que firman, está cuidadosamente planeado y a veces, las cosas pueden complicarse. Una de las teorías que más fuerza ha cobrado en los medios y entre los seguidores es que la disputa podría estar vinculada a proyectos independientes que Hande y Kerem han emprendido fuera de la exitosa Llamas a mi puerta. Ambos han demostrado ser emprendedores y tener ambiciones más allá de la actuación. Hande, por ejemplo, ha incursionado en el mundo de la moda y ha colaborado con diversas marcas. Kerem, por su parte, también ha participado en proyectos de producción y tiene intereses en otras áreas del entretenimiento. Es posible que un acuerdo de este tipo, o una disputa sobre los términos de una colaboración conjunta o incluso individual, haya desembocado en esta situación legal. Otra posibilidad que se ha barajado es que la demanda o el litigio provenga de terceros, quizás de una productora, una agencia de representación o incluso un socio comercial con el que hayan tenido algún tipo de relación contractual. A veces en el mundo del espectáculo, los contratos son intrincados y pueden surgir desacuerdos sobre cómo se interpretan o se cumplen. Un error de cálculo, una mala comunicación, o incluso una intención maliciosa por parte de alguna de las partes, pueden llevar a una situación de este tipo. Lo que sí es seguro es que esta noticia ha generado una gran expectación y, como era de esperar,
ha despertado una oleada de especulaciones en las redes sociales. Los fans están divididos entre la preocupación por sus ídolos y la curiosidad por saber qué ha sucedido realmente. Es natural que surjan preguntas como, ¿de qué se trata exactamente la demanda? ¿Quién ha interpuesto la acción legal? ¿Cuándo empezó todo esto? Lamentablemente, como mencioné, los detalles concretos aún no son públicos, y es posible que tarden un tiempo en salir a la luz, o que incluso no lleguen a hacerse públicos si se resuelve de manera privada o confidencial. Sin embargo, lo que podemos afirmar con cierta seguridad es que este no es un asunto menor. Cuando hablamos de un fuerte lío legal, estamos refiriéndonos a algo que probablemente involucra a abogados, posibles audiencias judiciales, y un proceso que puede ser largo y estresante para todos los implicados. La discreción de los involucrados y de sus equipos legales suele ser máxima en estas circunstancias para evitar un linchamiento mediático o dañar aún más la imagen pública, que es tan importante en sus carreras. Es importante destacar que hasta el momento, ni Ande ni Kerem han emitido declaraciones oficiales conjuntas sobre este asunto. Esto es algo también común en casos legales, ya que sus abogados les aconsejarán probablemente no hablar públicamente hasta que tengan una estrategia clara o la situación legal haya avanzado. Sin embargo, si se ha filtrado información a través de algunos medios de comunicación turcos, que son los primeros en tener acceso a este tipo de noticias, y que son las que han dado pie a toda esta conmoción. Una de las cosas que más intriga es el tema de la confidencialidad y el momento elegido para que esta noticia salga a la luz. A menudo estos escándalos surgen en momentos clave de las carreras de los artistas, ya sea antes de un gran estreno, durante una gira promocional, o cuando están involucrados en un nuevo proyecto. Esto puede ser intencional, para presionar a la otra parte, o simplemente una coincidencia desafortunada. En cualquier caso, el impacto mediático es innegable. Lo que sí debemos tener en cuenta es que detrás de las cámaras, Ande y Kerem son personas, y como todas las personas, pueden enfrentarse a problemas legales. Es fácil juzgar desde fuera, pero sin conocer todos los detalles, es difícil formar un juicio completo. Lo más prudente y respetuoso es esperar a que la situación se aclare, o a que ellos mismos decidan compartir más información. Sin embargo, como canal de noticias y análisis del mundo del entretenimiento, nuestro deber es informarles sobre lo que está sucediendo y ofrecerles una perspectiva, basada en la información que tenemos disponible. Analicemos un poco las posibles consecuencias. Si este litigio tiene que ver con contratos, podría afectar la participación de Ande y Kerem en futuros proyectos, o incluso implicar el pago de indemnizaciones millonarias. También podría dañar su imagen pública, algo que es crucial para su éxito y su capacidad de conseguir nuevos contratos y patrocinios. La credibilidad y la reputación son activos muy valiosos en la industria del entretenimiento, y un escándalo legal, por muy injusto que sea, puede dejar una marca. Otro punto a considerar es cómo esto podría afectar la relación entre Ande y Kerem, si es que aún la tienen en términos románticos. Si bien se separaron hace algún tiempo, siempre han mantenido una relación de respeto y amistad, al menos públicamente. Si el lío legal involucra un proyecto conjunto, o si afecta a ambos de alguna manera, es posible que tengan que trabajar juntos para resolverlo. Esto podría paradójicamente acercarlos de nuevo, o por el contrario, distanciarlos aún más. La dinámica entre ellos es algo que siempre ha fascinado a sus seguidores, y esta situación solo añade más intriga a su historia. Hemos visto en el pasado cómo otros famosos se han enfrentado a problemas legales y cómo esto ha impactado sus carreras. Algunos han logrado recuperarse y salir fortalecidos, mientras que otros han sufrido daños irreparables en su reputación. La clave suele estar en la forma en que se maneja la crisis, la transparencia y la capacidad de seguir adelante. Por ahora, lo que sabemos es que la noticia ha explotado en los medios y las redes sociales. Los hashtags relacionados con Ande y Kerem están en tendencia, y los comentarios y especulaciones no paran de crecer. Es un torbellino de información, desinformación y, sobre todo, muchísima curiosidad. Nuestro objetivo hoy es intentar poner un poco de orden en este caos informativo, dándoles la información más fiable que hemos podido contrastar. Es crucial recordar que si bien Ande y Kerem son figuras públicas, también son seres humanos que están pasando por un momento complicado. Es fácil dejarse llevar por el sensacionalismo, pero es importante mantener una actitud de respeto y empatía. Esperemos que este lío legal se resuelva de la mejor manera posible para todos los involucrados y que, pronto, podamos tener noticias más positivas sobre sus carreras y sus vidas.
Y aquí, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro análisis sobre este inesperado escándalo que envuelve a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos recorrido juntos los contornos de esta noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo. Resumiendo, lo que hemos discutido hoy es la sorprendente noticia de un lío legal que involucra a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Aunque los detalles son escasos y la información aún no es completamente pública, todo indica que se trata de una disputa contractual o empresarial, y no de un asunto de índole personal o de pareja. Hemos explorado las posibles causas de este conflicto, desde acuerdos laborales hasta disputas con terceros, y hemos reflexionado sobre las posibles consecuencias que esto podría tener en sus carreras y reputaciones. La incertidumbre es alta y las especulaciones corren como la pólvora en las redes sociales, pero hemos intentado mantenernos firmes en la información contrastada y en un análisis objetivo y respetuoso. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí y por haber pasado este tiempo conmigo, desgranando esta compleja noticia. Su interés y su compañía significan muchísimo para nosotros. Ahora me encantaría escuchar sus opiniones y sus pensamientos al respecto. ¿Qué creen ustedes que está sucediendo? ¿Tienen alguna teoría sobre la naturaleza de este lío legal? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su interacción es lo que hace que este canal sea tan especial. Y antes de que se vayan, si este vídeo les ha resultado intrigante e informativo o simplemente les ha gustado, les pido encarecidamente que le den a ese botón de me gusta. Un simple clic ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas. Además, no olviden compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también sean seguidores de Hande y Kerem o que simplemente les interese el mundo del entretenimiento y los escándalos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo este tipo de contenido, no duden en suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. De esta manera, estarán al tanto de todas nuestras próximas publicaciones. Gracias una vez más por estar ahí. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.